Bueno, vimos ya los elementos que contiene una clase. En realidad tiene atributos y métodos, ¿verdad? Son atributos y métodos. Pero dentro de los métodos los podríamos clasificar en aquellos que nos permiten modificar el estado del objeto, que son los métodos set, o los que nos permiten obtener información del objeto, no cálculo, sino información del objeto, que son los métodos get. El método toString pues nos permite representar el objeto como una cadena, y generalmente lo que mostramos son los valores de los atributos. Y también tenemos los métodos constructores, o sea, tanto los get, los set, con los constructores, el toString, todos son métodos, pero tienen un propósito diferente, ¿no? Cuando nosotros hacemos una abstracción, generalmente definimos los atributos, que son los datos, y los métodos que van a procesar esos datos, los métodos que permiten interactuar con el objeto. Pero sí o sí le tendremos que agregar los constructores, los getSet, el toString. Eso siempre lo vamos a agregar, ¿sí? Bueno, entonces lo aplicamos sobre un ejercicio que hemos estado desarrollando desde un inicio de varias maneras. Pues ahora vamos a empezar un ejercicio nuevo, desde cero, ¿no? Bueno, aquí tenemos lo que es el constructor. Bueno, vamos a empezar vamos a leer el enunciado y la secuencia que tendremos que seguir, ¿cuál es? Primero, definir cuáles serían los objetos de mi problema. ¿Sí? Ese sería el primer punto. Definir cuáles son los objetos con los que voy a trabajar en la solución del problema. Y a partir de ya identificando el objeto, entonces tendríamos que hacer una abstracción. ¿Qué atributos, o sea, qué datos y qué cálculos o proceso va a hacer con esos datos? Ahí esa abstracción la ponemos o la plasmamos en un diagrama. Y ya cuando tengamos definido eso, entonces ya le agregamos constructores, métodos getSet, el toString, y también obviamente codificamos los métodos que calculan. Pero lo primero es identificar cuáles son los objetos. Ahora, como es una cuestión de diseño, pues podemos pensar las cosas de manera distinta, ¿no? Pero aquí, como son problemas relativamente pequeños, pues no hay mucho de dónde escoger qué es lo que serían. Realmente la clase o el objeto podría ser cualquier cosa. Una idea puede ser un objeto, un cálculo, Entonces ahí, ¿cuál creen ustedes que sean los objetos principales para resolver el problema? Dice que hay que hacer una aplicación visual para determinar la calificación final de 3 alumnos y el promedio general, así como el promedio por actividad, o sea, de los 3 alumnos, qué promedios tienen de asistencias, qué de tareas y qué de proyectos y de exámenes. Y hay diferentes ponderaciones para la evaluación, ¿sí? Entonces habla de que son 3 alumnos. ¿Cuál palabra creen ustedes que podría ser el objeto o los objetos? Pueden ser varios objetos de la misma clase. ¿Los qué? Los alumnos, ¿sí? Yo puedo crear una clase que se llame calificación, o una clase que se llame examen, una que se llame evaluación. Sí, también todo eso lo podemos. Tal vez si fuera algo más grande, sí me convendría crear una clase que esa clase se dedicara a calcular la calificación, porque a lo mejor es más complicada. O como una nómina, por decir. En una nómina, pues podríamos tener una clase que fuera el empleado con sus datos y luego otra clase que fuera el cálculo de la nómina. Aquí podríamos separarlo, pero como es poquita información del alumno, pues lo podemos hacer en una sola clase. Entonces nuestra clase sería el alumno. ¿Cuántos objetos vamos a crear de esa clase para resolver el problema? 3, vamos a crear 3 objetos de la clase alumno. Entonces, ya una vez identificado, ahora lo que vamos a hacer es diseñar el diagrama. Vamos a representar esa idea en un diagrama. Entonces vamos a poner por aquí, un diagrama. El diagrama no es estilizado, no es adornado. El diagrama es simplemente
un rectángulo dividido en 3. A ver si con eso es suficiente. Un rectángulo dividido en 3, se ponen las rayas, hay que escribir las líneas, hay que dibujarlas. Entonces aquí, arriba se pone el nombre de la clase y luego aquí se ponen los atributos y abajo los métodos. Voy a hacer una aclaración y eso ya lo había dicho. Ahorita que hagamos la abstracción del alumno, en los métodos normalmente nada más voy a poner los métodos de cálculo, nada más los del proceso. Pero los constructores, los get, los set, esos a veces normalmente no lo voy a poner en el diagrama. Este que fue el primero, aquí sí puse todo. Pero acá, nada más, generalmente voy a poner los de métodos, nada más los de cálculo, asumiendo que nosotros sabemos que hay que agregar constructores y los demás. Pero en un proyecto, como se trata de entregar el diagrama de clase, ahí sí debe venir completo. Si yo entregara el diagrama de clase de triángulo, lo tengo que entregar así. No nada más con calcular área y calcular perímetro. Les hago la aclaración porque luego en los proyectos les digo, tu diagrama está incompleto. Y luego me dicen, es que usted tampoco los hace completos. No, ya estoy aclarando por qué, ¿verdad? Bueno, entonces aquí, como van a ser los alumnos, entonces mi clase se va a llamar alumno. La clase es en singular y el nombre empieza con mayúscula. Alumno, ¿sí? Luego, aquí se pondrían los datos que va a tener el alumno. La abstracción consiste en, como lo dice la definición, nada más en fijarnos en lo necesario, en lo esencial para mi problema, no en todo lo que puede tener un alumno. Un alumno puede tener muchísima información, pero aquí la abstracción consiste en que nada más le vamos a poner los atributos que necesito para mi problema y los métodos que necesito también para resolver mi problema. ¿Cuáles serían los datos que necesita un alumno? Un nombre, ¿verdad? Necesitamos algo para identificarlo. Entonces le pondremos aquí un nombre. Nombre del alumno. ¿Qué tipo de dato es el nombre? ¿Ese menos qué significa? Ese guión. No es nada más una viñeta. ¿Qué quiere decir el menos? Es privado. Que es privado, ¿sí? Luego, el nombre del atributo va a ser nombre. ¿Qué tipo de dato es el nombre? Es un string. Así es como se definen los atributos. Se pone, bueno, el menos es casi automático, porque un atributo debe ser privado. Y luego el nombre del atributo, que aquí coincide con la palabra nombre, 2 puntos y luego el tipo de dato del atributo. ¿Qué otro dato necesita un alumno para este problema? Ustedes me pueden decir, pues necesita la dirección, y necesita su RFC, y necesita su CURP. Pues sí, pueden necesitar todo eso, pero eso no me va a ayudar a resolver mi problema. Con las calificaciones de cada una de esas, ¿verdad? Necesito saber cuánto obtuvo el alumno de asistencias. ¿Sí? Todos son privados. ¿Qué tipo de datos sería asistencias? De acuerdo al ejemplo, bueno, esos son ponderaciones. El alumno va a obtener alguna calificación, ¿sí? Entonces, no sabemos, habría que preguntarle al usuario si las calificaciones de cada actividad se pueden dar con decimales o no. Si se pueden dar con decimales, entonces sería de tipo doble. Si va a manejar puros enteros, entonces los podríamos enteros. Vamos a decir que en general va a ser de tipo doble. No estoy diciendo, aquí no va el 5. El 5 va a ir en el cálculo. Aquí es lo que va a tener el alumno en esa actividad. Voy a poner aquí un ejemplo. La representación de un alumno allá en un objeto. Lo que está del lado izquierdo es la clase. Ahora vamos a poner aquí un objeto, ¿sí? Un objeto. Vamos a ponerlo así más o menos. Híjole, yo creo que me va a hacer falta más espacio. Bueno, ahí. Bueno, más ahí. Vamos a suponer que fuera ya un objeto. Entonces voy a inventarle datos a ese objeto. La referencia con la que voy a conocer este objeto es Juan. ¿Sí? Va a ser Juan.
Y aquí empiezo a poner los datos que va a tener Juan. No va a tener estos datos son para el cálculo de su calificación. Pero Juan va a tener aquí un nombre. A lo mejor se llama, no sé, Juan López. No voy a poner acentos, ¿sí? Y luego, ¿qué datos va a tener el objeto? Ya como datos para calcular su calificación. Pues va a tener en asistencias. A lo mejor tiene un 85% o un 85% de calificación de asistencias. Y luego de tareas, pues a lo mejor tiene un 90%. Y en el proyecto a lo mejor no le fue bien y tiene un 60%. Y en el examen, pues no sé cómo le iría. Vamos a decir que es un 75%. Estos son los datos que tendría el objeto Juan. ¿Cómo va a llegar esta información aquí? Pues a través del constructor o a través de los métodos set. Y con esos datos, ¿qué es lo que podemos calcular? ¿O qué es lo que debemos calcular? La calificación, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, Juan va a tener un método, y todos los objetos de esta clase va a tener un método que va a ser una calificación. Calificación. Y esta me va a regresar un valor de tipo doble. ¿Sí? Bueno, entonces aquí ya me anticipé y puse el método, pues lo tengo que reflejar acá en el diagrama, ¿verdad? Entonces aquí va a ir el método que se llama calificación. Los métodos son públicos. ¿Y qué tipo de dato me va a regresar calificación? Doble. ¿Sí? Bueno, entonces quiere decir que los datos que debe tener Juan son sus asistencias, que sacó en las tareas, también doble. Todo lo vamos a manejar como doble porque puede tener decimales. Y luego el proyecto, proyectos y examen. El examen, ¿cuánto sería de examen? ¿Cuánto le toca? ¿30? Ah. No, 52. Ok, entonces, aquí una pregunta. ¿El examen debe ser un atributo? Yo les comentaba que los atributos se parecen a los datos de entrada. Y sabemos que en los datos de entrada no se deben pedir datos que se puedan calcular con otros. Porque los atributos son los valores atómicos, los valores esenciales que definen al objeto. Y el examen, el porcentaje de examen, o la calificación de, perdón, el porcentaje de examen, pues no se, el porcentaje no se va a calcular. El porcentaje, más bien, el porcentaje sí se va a calcular. Es la diferencia de 100 menos ¿verdad? Pero el examen en sí, el examen, pues ese necesitamos saber cuánto sacó. Por lo tanto, sí es un atributo. Ok, examen. No por decir, no, es que el examen lo puede calcular. Sí, pero puedo calcular el porcentaje. El examen en sí no. Doble, ¿sí? Así. Bueno, así sería nuestro primer intento del diagrama. Ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a calcular la calificación que tendría Juan con esos datos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a decirle aquí, ¿qué tendría? A ver, de este lado lo voy a poner. Voy a hacer esto más para acá. A ver, aquí voy a poner lo de Juan, ¿eh? Juan tiene de asistencias ¿sería calificación de asistencia o sí? Bueno, asistencias. Calificación de asistencias. ¿Cómo lo calcularíamos? O sea, ya tenemos que Juan del 100% de asistencias nada más tiene el 85%. No vino el 15 de septiembre. Sí, estábamos aquí muy solitos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sé cuánto le toca a Juan de asistencia? Pues multiplico su calificación por la ponderación, por el 0.05, ¿va?
¿Me ayudan con esa operación? 85 por el 5%. Esa es la calificación de asistencias. ¿Sí? 4.25. Ok, gracias. Luego, ¿cuál es la calificación, pero de tareas? ¿Es igual a qué? Sería, Juan sacó 90 en tareas, pero eso le representa en la calificación final el 18%. Entonces, ¿cuánto me da eso? 16.2. Gracias. Muy bien. Luego, la calificación de proyectos es igual a qué? Sacó un 60 y este lo vamos a multiplicar por 25, ¿verdad? Y esto me da 15. ¿15? Ok, gracias. Luego, la calificación del examen va a ser igual al 75 que sacó en el examen. ¿Por cuánto me dijeron que le tocaba el examen? 52. ¿Sí? Entonces ahí, ¿cuánto da? 39, exacto. ¿Sí? Muy bien, gracias. Entonces aquí sería la calificación, pues es la suma de todos, ¿no? ¿Cuánto da, por favor? La suma de los 4. Más o menos así como le hacemos los profes, ¿verdad? Le damos a cada actividad un peso dependiendo del nivel de dificultad y luego ya bueno, las calificaciones por lo que se ve están en base al 100, la calificación de la actividad, y luego ya eso se multiplica por su ponderación. ¿Ya tienen el total? Gracias, 74.45. Bueno, ya tenemos, déjenme poner esto más para acá. Bueno, ya tenemos aquí la abstracción inicial, y digo inicial porque en el Inter podríamos agregarle más atributos o más métodos, pero lo que sí le tenemos que agregar, aunque no esté en el diagrama, son constructores, getSet y toString. Se los tenemos que agregar, ¿sí? Muy bien, entonces, pues ya tenemos material para empezar nuestro código, el código de la clase. Aquí es donde yo les decía que al principio va a parecer que lo que hacemos con objetos pues es más complicado o más laborioso, más engorroso que lo que hacemos sin objetos. Esto lo podemos haber resuelto tal vez más directo sin usar objetos, pero pues son los primeros ejercicios. Y aquí lo interesante es aprender el mecanismo de cómo la estructura ahora de una aplicación, identificar los objetos, crear idear, diseñar una clase, plasmarla en un diagrama y luego ya de ahí nos vamos a la codificación. Entonces vamos a empezar a codificar esto. Mande. ¿Sí los van a poner? Ah, sí, yo no los voy a poner, ustedes sí. ¿Sí? Bueno, entonces aquí no sé qué hice. Fui para acá. Bueno, entonces, sí, yo les digo que por cuestión de tiempo a veces yo no los voy a poner. Nada más lo puse la primera vez, pero sí hay que ponerlos. Bueno, entonces, vamos a crear pues un proyecto. Se va a llamar PA 2025 09, hoy estamos a 17. Aplicación alumno. Así le voy a llamar. Aplicación alumno. Aquí nos muestra el método main, que es el punto de entrada de la aplicación. Y ahí podremos teclear ya, codificar lo que es lo que el usuario va a ejecutar. Pero nosotros tenemos que agregar primero la clase. Entonces la clase, vamos a tomar, aquí está nuestro diagrama. Vamos a crear la clase. En nuestro paquete de fuentes le decimos new y luego Java class. Y aquí le vamos a poner el nombre de la clase. Por default, el nombre de la clase también genera un archivo que se llama como la clase.
va a generar un archivo que se llama alumno.java. Y dentro del alumno.java tiene la clase alumno. Por default así tiene que ser. El nombre de la clase define el nombre del archivo. Y dice que es public. La clase dice que es public, lo cual quiere decir que se puede usar en otras aplicaciones. Bueno, entonces voy a poner aquí como comentario los atributos, luego los constructores, después métodos getSet o getter y setter, y luego ya acá los métodos de proceso, ¿sí? Los métodos de proceso son los que pues nos dicen qué se puede hacer con el objeto, para qué nos va a servir al interactuar con ello. Atributos. Dijimos que aunque sean del mismo tipo, se acostumbra a que cada atributo se ponga en un renglón diferente. Entonces, el menos indica que son privados. Entonces le ponemos private string nombre. ¿Sí? Y luego private doble asistencias. Luego private doble tareas. Estas son las calificaciones que obtiene el alumno. Luego se le aplican las ponderaciones. Tareas y luego private doble examen. Bueno, es el proyecto. Para irnos en orden. Proyectos. Y private doble. Constructores. Los constructores nos permiten pasarle valores a los atributos cuando es creado el objeto. Pero normalmente se pone un constructor por default sin parámetros y ahí es donde nosotros tenemos que asignarle valores por default a esos atributos. Entonces vamos a poner dos constructores. El primero, public. El constructor no regresa nada, es un método pero no regresa nada, ni siquiera se le pone void. Y se tiene que llamar igual que la clase, alumno. En este caso va a ser el constructor por default, o por defecto, o vacío, porque no tiene parámetros. Y como la intención del constructor es que los atributos tengan algún valor, pues esos valores se los tenemos que asignar de manera directa, arbitraria. No, claro, no así arbitraria no quiere decir que a lo loco, ¿verdad? Algo adecuado. Entonces, por ejemplo, alumno, el nombre. El nombre, pues como es una cadena y no sabemos qué nombre va a tener ese alumno, pues lo podemos poner así, ¿verdad? Una cadena nula. A mí no me gusta poner cadena nula porque de repente cuando usamos este constructor y en la salida si le ponemos el nombre, pues ya no sé si es un error de mi clase que no tomó bien el nombre o realmente así se llama el alumno. Entonces yo por eso aquí le pongo siempre un nombre que es no identificado, para no dejar la cadena nula. Así cuando yo veo un nombre no identificado, quiere decir que ese objeto se creó con el constructor por default. Bueno, y luego todos los demás son calificaciones que va a obtener el alumno. De inicio pues va a tener puros ceros. Asistencias. Debería ser 0.0. Y luego, porque son dobles, ¿no? Y luego tareas. Y luego proyectos. ¿Sí? Muy bien. Vamos a poner ahora los métodos, un segundo constructor. Siempre vamos a poner dos, el de default y el parametrizado. El parametrizado va a recibir un parámetro por cada atributo y se los va a asignar. Entonces aquí pondremos el parametrizado, public, alumno. Y ahorita me marcaría error porque pues es igual que el otro. Aquí le voy a poner parametrizado. Mejor arriba porque va a quedar muy mejor aquí. Bueno, ahorita marca error porque tiene la misma firma que el otro. Aquí le vamos a pasar parámetros
y esto también ya lo había comentado, los parámetros se pueden llamar igual que los atributos. De hecho, pues así se usa bastante. Pero ahorita necesitamos ver un concepto que todavía no llegamos a eso. Por lo tanto, de manera intencional, mis atributos se van a llamar diferentes mis parámetros diferentes que los atributos. Ya decíamos que porque si se llaman igual, nombre es igual a nombre, pues ahí va a decir el compilador, pues de qué se trata. Pues nombre es igual a nombre, como que no dice mucho. Entonces aquí le vamos a poner un string en el mismo orden que viene ahí, el nombre del alumno. Ahí la idea de ese constructor es que en la aplicación se crea y al constructor se le pasan los datos que va a tener el alumno, los toma los parámetros y se los pasa a los atributos del objeto. Entonces, cuando se crea el objeto, cuando se acaba de crear, ya trae información. Bueno, nombre y luego asistencias de tipo doble. Lo voy a dejar así. Y luego doble tareas, pues nomás le voy a poner tab, doble proyectos, lo voy a dejar hasta ahí. Y doble examen, lo voy a dejar hasta ahí. O sea, quedaría así. Pues me fui en el orden como están en el diagrama. Y lo que va a hacer este constructor es tomar cada parámetro y pasárselo, asignárselo al atributo. O sea, que sería nombre es igual a nom. Ojo, hay que hacerlo en ese sentido, no al revés. A veces nos equivocamos o no nos acordamos y lo hacemos al revés y pues ahí el constructor no va a trabajar. O sea, si le pongo nom es igual a nombre, pues nombre se va a quedar como estaba y nom se va a quedar con lo que tenía nombre. Debe ser en ese orden. Luego, asistencias es igual a asist. Luego, tareas, proyectos y examen y ya tenemos nuestro constructor parametrizado. Bueno, entonces ahora vamos a hacer los métodos getSet. Un método get y un método set para cada atributo. A ver, vamos a poner primero los métodos set, ¿sí? Entonces sería public void. Los métodos set no regresan nada, pero no son constructores, se le tiene que poner void. Y empiezan con el prefijo set y se estila mucho que se complemente con el nombre del atributo, set nombre. ¿Así? Y la intención de este método es que va a tomar un nombre y se lo va a asignar a un parámetro y se lo va a asignar al atributo nombre. Si nos fijamos, los métodos set, o más bien el constructor parametrizado, es como si si ejecutara todos los métodos set al principio. Y en realidad, yo en lugar de hacer esta asignación, podría mandar llamar los métodos set desde aquí. A ver si en algún otro ejercicio lo hacemos. Set nombre va a recibir un parámetro de tipo string con el nombre del alumno. Y luego aquí le diríamos nombre es igual a nom. Es lo que va a hacer ese método. Y pues cada uno. Vamos a poner ahora las asistencias. Todos los métodos void son, todos los métodos set son void. Set asistencias. Y va a recibir como parámetro, pues, una calificación de asistencia. La gran diferencia entre el constructor y los métodos set es que el constructor es cuando se crea el objeto nada más y en ese momento nada más. Y los métodos set, pues en cualquier otro punto lo podemos utilizar para actualizar los datos del objeto. Bueno, entonces aquí sería asistencias es igual a assist. Bueno, luego seguiría set tareas. Va a recibir un atributo de tipo doble con tareas. Entonces aquí tareas es igual a... Pues sí, es un poquito laborioso esto.
Luego sigue que los proyectos set project va a recibir un parámetro que se llama project, y ese parámetro se lo vamos a pasar al atributo. Nos falta el examen nada más, ¿no? Public void set exam va a recibir un parámetro de tipo doble, y ese parámetro se lo asignamos al atributo. Es como si lo que hicimos en el constructor, pero separado uno por uno. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer los métodos get. Los métodos get, el tipo de dato que regresan, pues es el tipo de dato del atributo, y lo único que van a hacer es regresar el valor del atributo. Entonces sería public string, porque va a regresar el nombre del alumno, get nombre, y aquí no requiere parámetros. No siempre es así. Algunas veces el método get sí recibe parámetros, como por ejemplo el get value add. Get value add recibe dos parámetros, el renglón y la columna. Aquí no necesita parámetros, lo único que va a regresar es el nombre del alumno. Los atributos, como son parte de la clase, los podemos usar en cualquier método. Bueno, ahora vamos a poner nuestro método, es de tipo doble, get asistencia, sin parámetros, y va a regresar las asistencias. Así. Y así lo vamos haciendo con cada uno. Ahora siguen las tareas. Tareas, ¿sí? Get tareas. Y bueno, aquí le decimos que regrese tareas. Nos falta proyectos y examen. Get proyectos. Regresaría la calificación de proyectos. Luego, ahora get examen. Los métodos get es para que nos proporcione información de los atributos del objeto. Return exam. Bueno, acuérdense de grabar porque este se graba hasta que se ejecuta. Ya tenemos los métodos get, los métodos set. Vamos ahora a codificar el método toString. Fíjense, el método toString me va a mostrar los valores de los atributos. Es como si mandara a llamar todos los get. Así como el constructor parametrizado es como si mandara a llamar todos los set. El toString es como si llamara todos los get para que me diga cuánto tiene de examen, de proyectos. Entonces, nada más que ese método ya existe, lo vamos a recodificar. Y eso lo podemos ver cuando aparece aquí la notación override. Si aparece override, quiere decir que ese método ya viene por herencia y nosotros lo que vamos a hacer es volverlo a codificar porque lo que trae por herencia ya vimos que no nos es útil. Bueno, entonces aquí va a regresar, tiene que regresar una cadena, ¿verdad? Aquí va a regresar return. Voy a poner el nombre del alumno, nombre, más. Luego unos espacios, a lo mejor 2 espacios, y aquí le pongo asistencias, pero nada más así le voy a poner. Asistencias y asistencia. Este método me va a decir todo el estado del objeto. Aquí porque son poquitos atributos. Ya si fueran muchísimos,
pues el método structure me dice lo más relevante del objeto. Aquí pues casi todo es relevante. Más. Entonces voy a hacerlo de esta manera. Asistencias, tareas. Y luego aquí sería, ¿qué sigue? Proyecto. Voy a poner aquí proyecto, así. Y aquí examen. Cuando mandemos llamar el método toString, me va a poner Juan Pérez, asistencias tanto, o sea, me va a dar la información del objeto. Muy bien, ahora ya vamos a proceder a hacer el cálculo. Ok, entonces voy a poner esto así. El cálculo lo tenemos aquí. Pues estas variables calificación no son parte de los atributos. Acuérdense que los atributos son lo que definen al objeto. No todas las variables que necesite en los métodos los voy a declarar como atributos. Podría ser, si no quiero batallar, pero no estoy haciendo realmente una abstracción. Y eso pueden decir, pero funciona. Pues sí, pero si nos acostumbramos a hacer clases nada más que funcionen y no que realmente hagan abstracciones sobre los elementos de una aplicación, pues entonces no vamos a lograr buenos diseños, ¿sí? Bueno, entonces aquí, método de proceso se llama calificación, el método, ¿no? Aquí está, calificación. Entonces sería public doble calificación. ¿Por qué no requiere ningún parámetro? Yo para saber la calificación de un alumno necesito saber cuánto obtuvo en cada actividad y luego aplicarle las ponderaciones. Las ponderaciones son constantes. Sí, pero bueno, aquí necesito declarar las variables calificaciones, son variables locales del método y no necesita parámetros. Esa fue la idea que se me escapó. No necesito parámetros porque los datos que requiero para calcular ya los debe tener el objeto a través del método set o a través de constructores. Bueno, entonces le diríamos doble calificación de tareas es igual. Acá lo hice con datos. Acá lo voy a hacer con los atributos. En lugar de 85, pues son asistencias. Asistencias por 0.05. ¿Sí? Ahí está. Estas son las asistencias. Luego, calificación de tareas. Acá es asistencias. Dije una cosa y puse otra. Calificación de tareas es igual a tareas por ¿cuánto? Punto 18. ¿Sí? Luego, calificación de proyectos es igual a proyectos por punto 25, ¿verdad? Y calificación del examen. Esto que obtuvimos son lo que realmente vale en la calificación final, ¿verdad? De tareas vale 4.25 y así. Si hubiera sacado puros 100, pues acá la suma me daría 100. Entonces aquí, calificación del examen va a ser igual a examen por .52. Y la calificación va a ser la suma de todo de esos cuatro. Entonces, y es lo que voy a regresar. Entonces, return calificación de asistencias más calificación de tareas más calificación de proyectos más calificación del examen.
Es que acá le puse clip. A ver, ¿así quedaría? Es que ya, como las calificaciones vienen ya en base a 100, estos son ya porcentajes con decimales. Ahorita lo probamos, de todos modos. Calificación, asistencias, las tareas, los proyectos, más examen, ¿no? De todos modos, ahorita lo vamos a probar, porque ya estamos en condiciones de crear un objeto, y pasarle datos y pedirle su calificación. Entonces, todo esto fue nada más una estructura que antes sí era una estructura de datos, nada más. Las estructuras que se manejaban antes de las clases en los lenguajes de programación nada más encapsulaban los puros datos y las funciones de esos datos se tenían que hacer por separado. Pero esa es la diferencia. La clase encapsula los atributos y los métodos o funciones que utilizan esos atributos. Está todo junto y eso forma el objeto. Bueno, entonces, ahora sí, ya me voy a ir a la aplicación. Ya, la aplicación no se debe preocupar ni enterar de cómo está por dentro la clase alumno. La aplicación lo único que tiene que hacer es crear el objeto, pasarle los datos y pedirle resultados, ¿sí? Entonces vamos a crear el objeto, este que está aquí, Juan López, que dije que la referencia que voy a utilizar es Juan. Entonces vamos a crear el empleado Juan. Empleado es la clase. Juan es la referencia que voy a usar para ese objeto. Ya yo puedo crear muchos alumnos con la plantilla o el molde que es la clase. Es igual a new empleado, perdón, alumno. Y aquí tengo, por eso, es que acá puse empleado, hombre, y no me dice nada. Sí, ¿verdad? Por eso no es alumnos, el nombre de la clase no es con plural. Es un detalle que puede parecer insignificante, pero ¿por qué no se llama alumnos con plural la clase? Podemos pensar, pues, que voy a crear muchos alumnos, ¿verdad? O tres, en este caso 3. No, lo que pasa es que es un molde para crear un alumno y a partir de ahí tú creas todos los que necesites. Ahorita estoy creando apenas un alumno y aquí tengo dos constructores que puedo usar. Si utilizo ese, quiere decir que Juan pues va a tener puros ceros y un nombre no identificado. Pero tengo un constructor parametrizado. Yo le podría pasar esa información al constructor en el orden en que me lo pide. Entonces aquí le diría, el nombre es Juan López. Luego, tiene un 85 en asistencias. Eso lo van a tomar los parámetros 85, 90, 60 y 75. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar cuando se ejecute esto? Que él va a usar este constructor y estos 5 datos se van a pasar al constructor parametrizado. O sea, esos 5 datos que estamos poniendo van a llegar, aquí va a llegar Juan López y luego aquí va a llegar el 85, acá llega el 90, el 60 y el 75. Llegan y se le pasan a los atributos. Por lo tanto, es como si ya tuviéramos el objeto con su información, que después la podemos cambiar con el método set. A ver, entonces, vamos a, ya con esto, la complejidad del cálculo no la tiene la aplicación, la tiene un método de la clase. La aplicación se debe preocupar por crear el objeto, pasarle la información adecuada y luego ya pedirle que me dé el resultado. Entonces vamos a decirle aquí, le voy a decir, la calificación de, y aquí quiero que salga el nombre del alumno. ¿Cómo obtengo el nombre del alumno? ¿De quién? De Juan. Juan, punto, y ahí tengo todos los métodos que nosotros pusimos, y ahí le digo, pues es que quiero el nombre. Acá está el get nombre. ¿Sí? Le digo, la calificación de, y luego aquí es, y luego aquí más. ¿Cómo obtengo la calificación de Juan?
Juan.calificación. ¿Cómo lo calcula? Eso está encapsulado. La complejidad, que ahorita a lo mejor no es tanta, esa complejidad está dentro de la clase. Si tengo que hacer una corrección, una modificación, a ver, vamos a ejecutarlo. ¿Cuánto nos dio? 74.45 es lo que nos da acá. ¿Sí? Bueno, ya ahí podríamos decir que nuestra clase está trabajando correctamente. Ya podemos crear más empleados, digo, más alumnos. Traigo la palabra empleado ahí. Ya podemos crear más alumnos, ¿sí? Bueno, pero pues eso será yo creo que mañana. Antes no dijo del esclavo. Sí, más empleados. Ok, bueno, entonces, pues mañana creamos más alumnos. Y empezamos la aplicación visual.